Hola, ¿qué tal? Su amigo José Ángel de Jesús. El día de hoy les traemos otro tema de probabilidad y estadística y los temas que vamos a ver el día de hoy, histograma y polígono de frecuencia. El histograma es una representación gráfica de un grupo de datos estadísticos. Se agrupan en intervalos numéricos o en función de valores absolutos. Vamos a poner un ejemplo de lo que es un histograma. Aquí tenemos un histograma en donde tenemos información y esa información recabada es de estaturas de alumnos. Tenemos estaturas de alumnos, entonces como lo decía tenemos intervalos y tenemos que menos de unos 50 centímetros tuvimos 2 personas, es decir, tenemos una frecuencia, tenemos de 1,50 a 1,60 tenemos 12 personas, de 1,60 a 1,70 20 personas, de 1,70 a 1,80 22 personas, de 1,80 a 1,90 10 personas y más de 1,90 2 personas. Obviamente para hacer este tipo de cosas ocupamos intervalos. Más adelante vamos a aprender a calcular esos intervalos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Simplemente vamos a tener aquí un gráfico de barras con la diferencia que en este gráfico de barras, vuelvo a repetir, es por intervalos. Entonces, en la parte de abajo vamos a colocar nuestros intervalos y vamos a graficar con respecto a cuántas personas tenemos o qué cantidad de objetos tenemos. En este caso estamos hablando de alumnos y vuelvo a repetir, en esta parte de abajo tenemos lo que es nuestro intervalo, y tenemos aquí nuestro gráfico. Para el primer gráfico tenemos de 1,70 a 1,80, de 1,70 a 1,80 tenemos 10 personas, entonces colocamos las 10 personas. De 1,70 a 1,80, perdón, tenemos 22 personas, que es en la parte de aquí, aquí tenemos el número 22. Para de 1,60 a 1,70 ubicamos 1,60 a 1,70, tenemos 20 personas, que es esta de aquí, y así sucesivamente. Entonces, es algo muy sencillo realizar nuestro gráfico. Si ustedes se dan cuenta, es algo mínimo. Empezamos del mayor al menor para realizarlo y sea algo más sencillo. Bueno, nosotros traemos un pequeño ejemplo, un tanto muy sencillo. Vamos a realizarlo, vamos a realizar nuestro ejercicio, vamos a checarlo. Tenemos aquí realizar un histograma a partir de los datos que ya tenemos. Aquí nos dan ya datos procesados, ya tenemos la información, ya no tenemos que hacerle más. Tenemos estatura de los alumnos y número de alumnos. ¿Qué tenemos que hacer? Nuevamente en la parte de abajo, recuerden que van los intervalos y en la parte hacia arriba nos dicen cuántas personas, cuántos alumnos tenemos. Entonces, lo primero que tenemos que colocar nuevamente es colocar en la parte de abajo pues los intervalos. Vamos a colocar los intervalos de mayor a menor. Entonces, vamos a ponerle que ¿quién tiene mayor frecuencia? El intervalo de 1,46 a 1,50. Entonces vamos a ponerlo aquí, de 1,46 de 1,46 a 1,50. Aquí vamos a colocar el primer intervalo, después colocaríamos el segundo intervalo que tiene mayor frecuencia, que es el 4, que es de 1,56 a 1,60. Y lo colocamos en el que sigue, de 1,56 a 1,60. ¿Ok? Y por último, el último intervalo que sería de 1,51 a 1,55. Entonces colocamos de 1,51 a 1,55. 1,55. ¿Ok? Entonces ya ahí tendríamos nosotros pues nuestros intervalos, ya lo tenemos en la parte de abajo. ¿Cuál es el paso que sigue? Únicamente el paso que sigue es realizar nuestros gráficos. Entonces, para esto vamos a darle valores en la parte de acá y vamos a ver nuestros valores. Entonces, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, vamos a colocar nuestros valores. Entonces, aquí sería 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí tenemos nuestros 5 valores, es decir, la división ya lo tenemos ahí. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente visualizar. De 1,46 a 1,50 nos dice que la frecuencia es número 5, entonces debemos de trazar nuestro gráfico ahí en número 5. Entonces tenemos que esto sería más o menos así, obviamente. Así, y este sería nuestro gráfico del intervalo de 1,46 a 1,50 con 5 alumnos que miden entre ese intervalo. Luego tenemos
que 4 personas miden de 1,56 a 1,60, entonces colocamos también 4 personas de 1,56 a 1,60 y esto sería más o menos así. Tendríamos esto y esto sería la representación de nuestro intervalo de 4 personas de 1,56 a 1,60. Y por último tendríamos de 1,51 a 1,55, que son 3 personas, y más o menos lo tendríamos por aquí. Entonces tendríamos esto, tendríamos aquí nuestra representación de nuestro histograma. Entonces, como ustedes se dan cuenta, esto es algo muy sencillo, no tiene mayor ciencia, solamente tenemos que graficar. En el caso de que fuera con el uso de una máquina, de una computadora, pues sería todavía aún más sencillo, no tendría mayor problema más que el hecho de procesar la información y colocarla. Y bueno, seguimos con el siguiente gráfico, que estamos hablando ahora de un polígono de frecuencia. Se forman uniendo los extremos de las barras de un diagrama de barras mediante segmentos. También se puede utilizar trazando los puntos que representan la frecuencia y uniéndolos mediante puntos. Aquí tenemos un gráfico de barras, bueno, un polígono de frecuencia, el cual también se hizo anteriormente un gráfico de barras. Entonces, primero podemos trazar el gráfico de barras y sobre el gráfico de barras podemos trazar el polígono de frecuencia. En este caso lo quisimos hacer separado para que podamos ilustrar qué fue lo que hicimos. Tenemos que a diferentes horas del día o a diferentes horas se midieron las temperaturas en diferentes posiciones. Entonces tenemos que a una hora número 6, a 9, 12, 15, 18 y 21 horas, 24 horas, aquí tenemos las temperaturas que se alcanzaron en un lugar dado y las graficamos por medio de un punto. Obviamente tenemos que a la sexta hora, a la hora 6, tuvimos una temperatura de 7, a la temperatura de 9 y obviamente fuimos trazando y uniendo los puntos. Esto generalmente se ocupa cuando nosotros tenemos nuestros lapsos de tiempo muy grandes. Por ejemplo, vamos a decir que en nuestro gráfico tengamos varios conjuntos de gráficos de barras, entonces como se va a cortar, eso me va a permitir meter más puntos en mi imagen y no saturar la de barras. Por ejemplo, en este caso, si nosotros tuviéramos o tendiéramos a trazar más puntos, nosotros pudiéramos colocar, por ejemplo, puntos más continuos, por así decirlo, más pegaditos, y trazaríamos nuestra línea, nuestro polígono de frecuencia, obviamente lo trazaríamos de esta manera. Si ustedes se dan cuenta, nos permitiría tener puntos más seguidos. En cambio, si nosotros tuviéramos, como en el gráfico anterior, tendríamos que hacer gráficos muy pegados. Entonces, al hacer gráficos muy pegados, pues obviamente quedaría así, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos diversos puntos, pues lo ideal es no utilizar este tipo de gráficos, sino utilizar lo que es el polígono derivado, a que las figuras que representan quedarían muy pegadas. Entonces, eso visualmente no nos permitiría o no sería muy agradable, dependiendo de la presentación que vamos a hacer. Bueno, traemos un ejercicio muy sencillo. En este ejercicio vamos a trazar un polígono de frecuencia. Como ya se mencionaba, el polígono de frecuencia por lo regular se puede trazar a partir de estas barras que nosotros tenemos aquí. Y lo único que vamos a hacer es colocar en la parte superior de cada barra, vamos a colocar un punto medio a la barra y unirlas. Entonces, vamos a colocar el punto. Nosotros tenemos la edad de los alumnos con el número de alumnos y vamos a colocar un punto en la parte de arriba, a la mitad de cada segmento. ¿Ok? Y paso que sigue, pues los vamos a unir. Los unimos y así quedaría en este caso nuestro polígono de frecuencia. Observe que si tuviéramos más datos de números de alumnos, de edad de alumnos, entonces quedarían más próximas lo que son las barras. Entonces, de ahí la importancia de saber diferenciar cuando utilizamos. Supongamos que aquí tengamos o tuviéramos otra, entonces tendríamos que utilizar nuestro
polígono de frecuencia. Entonces vuelvo a repetir, cuando son muchos datos, lo ideal es utilizar un polígono de frecuencia en lugar de utilizar un gráfico de barras. Bueno, pues eso fue todo por el día de hoy, nos vemos en la próxima, hasta luego.